Y así es como comienza la partida número 2 de la gran Finals de Central, día 1. Hoy. Dios mío, le caen a Q primero. Ay, Dios. Bueno, terminó más rápido de lo que pensábamos. Bueno, Cooper ganó el 50-50. Terminó más rápido de lo que parecía. Igual. En la anterior partida ellos murieron primeros, ¿ah? En la anterior partida ellos murieron primeros. Va a caer aunque toman el pobre chance. Inca Cola. El video está en YouTube por si quieres ligarlo de Usen. Del comercial de Inca Cola. Escribe Inca Cola Pucho y te sale. Se lo mataron muy rápido igual, ¿eh? Ahora Vaca tiene que pelear. Vaca tiene que pelear contra... Podrá hacerlo Vaca, no tiene escopeta. Uy, tiene escopeta el otro. Uy, Dios mío. Para mí, ¿quién gana en Central? Para mí la va a ganar Aviv y Buga. Yo soy muy fan de Aviv. Soy muy fan de Aviv. Yo defiendo a Aviv hasta muerto. Todas las caches que hemos visto, todos los videos que he visto de Aviv es Jesucristo, man. Búscalo si quieres en YouTube, Aviv. Ese sujeto es un robot humano, weón. Es como... No sé cómo decirlo, weón. No, ¿por qué apuntó? Peterbot y Pollo me parece... Para mí es un top 10 de ellos. Pero para mí la gana Buga. Escucha, hazlo con cuidado, pulpero. Si es que estás en una racha de derrotas muy seguida, no sigas apostando, weón. No hagas eso. Ya está full, sí. Más que nada por tu salud mental, porque te vas a meter en una mentalidad de apostador convulsionista. Apostador como que agresivo, de que siempre quieres recuperar la plata que apuestas y apuestas más. Por eso, esos 30 soy, imagina que podría ser si es que lo guardas. Uy. A mí no me conviene decirte que hagas eso, pero yo sé que eso te hará bien. ¡No! Perdió el duelo. LOL, lo perdió en serio. Uy, no. Le cayeron a Canadá. Le cayeron a Canadá. ¡Oh! Murió Canadá. Mataron a Canadá. We had our hunches in game number 1 about Aegis and Canada being contested at their drop when they initially weren't expected to be. A la mierda. Yeah, but it's looking like there's even more going on there because not only did they already have eliminations, Qué mala suerte. Hound came out of nowhere. That's a completely new no sé cómo se le no sé qué le habrá pasado. And that's what happens adjustment, right? Game to game. Players are going to recognize, oh, look, Aegis and Kanata land right here. It seems like they're contested. Pucho, yo gané eso. Ya ganaste el FNCS. Right? And look, all of a sudden now game 2. ¿Qué es que no estás ahí viendo con nosotros? Tienes que ir a jugar. A ver, ¿cómo se murió esto de acá? Esto es como mataron al dúo de Baby Jiven. Uy, le metieron un putazo. Puta, le metieron un putazo. Peter está vivo. Mira esto, weón. ¿Están viendo eso? Está Blake, Macwood, Buga, Canada, Snacky, su dúo. ¿Qué está pasando ahí, weón? No, Daisy lo está corriendo clics. Ah, no, Expon. No, no es. Uno muerto al menos. ¡Au! La escopeta muy buena, weón.
Tiene demasiadas curas, la gana Expon fijazo. Literalmente Day tendría que pegarle un max damage y quemarle todas las curas de una. Fijazo la gana Day, ya está. ¿Por qué no veo a Pigot? Ah, es que... está en el baño, pe mano. Griffin es zona de guerra, siempre ha sido zona de guerra ese lugar. ¿Lo va a revivir? Va a jugar a la res, creo. No, me troleó la res. Ya. Ok, de ahí se va a jugar seguro. Mira, qué suerte, un bote ahí. Los dos tienen muy buen loot. Rita y Rito van a jugar a su estrategia de agarrar eso. Ese bote es buenísimo, muchachos. Yo sin darme cuenta, la primera cash de la temporada caí ahí, sin saber que era tan buen loot. Yo caí ahí. Porque la torre spawnea siempre, todas las partidas, no hay duda alguna. Y la gente no sabía eso, yo tampoco. Creo que ni con el chico con el que jugué sabía esa cosa. Pero salía siempre y dije, ah, mira qué chévere. Y tener la zona todo el tiempo te da demasiada ventaja. Rapid mató a Chup. Con cuidado nomás. Pucho, clasifiqué a Finals, pero mi papá no me deja jugarla. Está bien, mano. Yo lo banco a tu papá. Te está alejando del vicio. Le damos vivo a tu papá, creo. Viva a su papá, creo. Rice está por ahí. Rappi también. Rice está escondido, fijazo. Sí, está escondidazo. Uy, mire ese loot, qué hermoso. Para que no sepa, esa arma en dorado pega 40 por tiro, y en cabeza creo que pega 80. Es como un AK, así. Uy, llegó Rice y Usen. O sea que Badambu y Rappi van a estar peleando en zona. Entonces, Bryce no va a poder moverse tan rápido de la zona. A la mierda, qué turbio, Pulpero. Ok. No creo que haga nada. Guardan a la res. Ah, mira, está en el bush. Uy. Qué hermoso, weón. De verdad, manda foto a Liam. ¿Estás viendo una televisión? Qué elegante, mano. Vamos, elijo creer. Yo creo en mi diosa Vivi y mi dios Buga. Get an update with Clicks and Epic Whale here. I would love an update on Muzz and Paper potentially as well, as we see our elimination point leaders and our overall placement point leaders are all sitting up at the top. Take a look here. Speaking about that top 10, our 8th place Sovzi has been already dropped and taken out here. So things will shake up, and we have a long game still in front of us. Uy, van a correr, ¿ah? Van a correr, sí van a correr. Ay, que te corran esos dos tipos. And looks Clicks wary of the teammate to come in as well. I'm sure he's hoping he would have hit those shots there. A la mierda, The weón. advantage they have is now gone. Le pica el ano, por eso This is gonna corre. really tell us Ya no va a correr. about Pensaron que era un solo. I was gonna say whether or not they finish Pensaron this que era un fight, solo back nomás. off is gonna be so important to the play style that they're looking to execute on. And Inteligente lo que están haciendo, weón. so what we're getting from this, what we're downloading from Peter this Bot is es de that they lejos wanna el play mejor for the peleador que long tiene central. haul. Fijazo, weón. You have to respect it. Here's that update we're looking for. Pero ahorita no ha tenido choques importantes. Porque la primera partida, Peter Bot es el mejor en choque, entonces ¿quién es? Eres tú. Pero tú la has ganado, supongo, ¿no? Para opinar. This is not a very fruitful engagement for either of us because it's just so easy for another team to possibly third party take Yo le gané a Peter Bot en mis sueños. essentially wipe them both out. So I respect the desire there from Clicks and Epic to want to be a little bit more cautious. Peter Bot que top va. No va tan bien. Murió antes de llegar a late. Oh my god. Colt murió también. Acorn, 2 eliminations, however,
¿Quién lo está corriendo? Sí, se me ha matado. Sí me ha matado. Me corrió una casca. Una casca de Douglas me corrió él. El mejor actualmente es Lolito, Pucho, tienes razón. Pucho, el sticker que tienes no deja ver el nombre. ¿Qué sticker? Ah. El Pucho Love. And they're continuing that pace, that aggression here for game number 2 of the ¿Sí se ve el nombre, creo, no? finals. And poor Acorn as well. This is a true Rags versus Riches lo quito. situation. You can see all the Gracias por material avisarme. max mats there from Peterbot. Have to imagine that Pollo is essentially maxed out. Hace tiempo no lo quitaba ese de ahí, ¿eh? Luego lo vuelvo a poner, pues, cuando termine el FNCS. Gracias por avisarme, bonito. Si eso es que se ve mejor la pantalla, yo lo quito. No, yo sé que sí se ve, pero cuando puede ser que se entrecorte un poco el nombre, ¿no? Hay mucha gente que no puede conocer a los jugadores y es mejor que ponerlo, que sea el nombre completo. Jeff fell off. ¿Por qué se ha puesto ese nombre, weón? Fell off significa que, o sea, que se ha caído. Se refiere a que, por ejemplo, no está en su prime ahorita. Cualquier nombre de mierda que se ha puesto es un nombre muy deprimente. Qué buen alien. Ham y Amish se murieron top 5. La primera partida la ganó Massey Paper. Jeff and Oliver OG though looking very healthy here in between this little low ground position, trying to stay low as far as their profile and presence is concerned. For Yams and Rise, they made their way from the outskirts on into the new zone, and they find themselves completely situated actually with a healthy amount of material, ammunition, extra heals. Pero ¿tú crees que le haga bien ahorita? Sí, sí. No sé si la hagan. Porque una cosa es... Bueno, lo bueno es que ya aseguraron cash, ¿no? Al menos. Full box. Ah, la mierda. Uy. A ver. Can't say it's too surprising. Clicks with the mythic frenzy, just Mataron a completely running down Freeze. Freeze and Sus. Bigote que todo va, no sé. Nitro, ¿no será? Nitro class. Con fe. Este cagón, Clicks, pero está que pelean contra mi primito que recién está jugando Play. Están que se hacen 34 kill win y lo presumen y se pelean con mis primos ahí que están jugando en su Play 4. Se pasa, te hueveaste, Renato. Cometiste un crimen de guerra, confundía Nitro con Nitro. Cuando revive Cold, Acorn sobrevive. Muy lejos de la zona, la verdad. Holy fuck. Acorn and Cold though. Acorn's rescue mission a success. Oye, fuera de bromas, por ejemplo, yo creo que cuando llega un punto en el que son tan famosos, estos jóvenes deben tener demasiado cuidado con qué chicas se meten. Porque tranquilamente cualquier mujer les va a querer sacar plata. Muchas les van a querer sacar plata. Llegó al punto, por ejemplo, de Clicks, de Epic Will, ¿sabes? Que son gente que, o sea, que ya, o sea, tienen mucha plata y son jóvenes. Tanto señoras como flacas de su edad propia. Tienen que tener mucho cuidado con quién se meten. Perdona a todos, me voy a jugar Valorant como castigo. Bien hecho, Renato. Instálate Valorant y juega hasta... Mira, hasta... Puta, ya. Un castigo decente es hasta oro, ¿ya? Si hubieras confundido a Mongrel con... Madre Patria, puta, te mandábamos de una, es que te mandamos a llegar a Radiante de una. Pero Summers es content creator, no es como que es creadora de contenido, pero la flaca no es competitiva, ¿sabes? Es como que juega arranques, juega algunos torneos, pero su focus no son torneos o arranques. Tío, te buscan las malcriadas. Fíjate que me ha buscado una.
Me ha pasado que la gente se comporta diferente cuando yo sabe que hago streams o que lo otro. Pero por eso yo no le digo a nadie que hago streams, no me gusta. Yo me lo guardo para mí, porque es mi proyecto, ¿me entiendes? Es mi proyecto y yo amo lo que me gusta hacer. Yo voy a dedicarle el tiempo que yo crea necesario y es lo que yo amo. Yo no mezclaré las relaciones con las redes nunca. Esas cosas no se mezclan. Yo no le digo nada, o sea, yo odio cuando, por ejemplo, cuando tenía mis amigos y yo les decía, por favor, cuando esté en una reunión, conozcamos a alguien, no le digan a alguien que yo hago streams o que tengo las redes, todo eso, porque la gente se comporta, no sé, se comporta raro, a mí no me gusta eso. Igualito, yo le he hecho mis pasos video igualito. No le digan a la familia que esto que lo otro, igualito dicen sus amigos, no normal. Yo no le digo nada. No me gusta. Porque este es mi proyecto y es como que para mí. No tiene que saberlo todo el universo. Cold nearly gets taken out once again there. However, I'm sure they're going to be extremely happy about the material pickup here and the loadout now delivered for Cole. So that's going to effectively put them right back into the están lejísimos de zona. 400 por encima, pero están lejísimos de zona. No, tienen 300 por encima, se había bugueado. Oh my god. No, Cole, así no funciona. Pega de a 2. Pega de a 2. Crash skills rotando. No le digo tarado porque yo también le he cagado así. ¿Para qué mentir? La cantidad de veces que he hecho esa huevada no es normal. Es verbal. ¿Se pega de 4? No, ese pega de... Se cierra esta y cuando se cierra esta pega a 5. Esta pega a 2. Cuando cierre esta ya pega de 5. Bueno, muchachos, creo que terminamos esta rotación. Diego murió. Diego Pace murió. Podrá revivir. You know, simulate the same exact strategy. There are no free rotations in the FSCS Grand Finals lobby. ¿Lo podrá revivir? To truly appreciate teams that can execute well and do it without taking any sí, ¿no? Yo creo que sí. G-Money as well finds o lo estarán buscando. And he's so wary, in fact, he doesn't even want to go for the pickup at this exact moment. Right? He's waiting it out. He's making absolutely sure the coast is clear and the zone continues ¿Por qué to no? put the pressure on. So look at that. He won't even be able to save him. Si lo tiraba sí revivía, ¿no? Creo. O Clicks mató de nuevo TK. Qué sad, fuck. Bueno, termina esa rotación y comenzamos a agarrar el end. ¿Cómo, Crofi? ¿Qué hiciste, weón? Qué huevón. Cuidado con tus tarjetas, weón. Cuidado con tu plata, todo eso, man. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Eran o son? El G-Money es Creative Warrior hasta el día de hoy, creo, ¿no? Pero el G-Money es una máquina de pelear, weón. Cuidado, Crofi. Cuidado con todas las tarjetas que has tenido, todo eso, weón. Cuidado con eso. Sí, Clicks le está yendo bien, ¿no? Clicks. ¿Será que será el defensivo de Clicks? Bueno, muchachos, termina esta rotación. Ya saben que quiero empezar a practicar para castear. Sobre todo para... ¡Hala! Mira, esos buenos están demasiado bien. El tú en Xavi también es Mexa, por si acaso. Ojalá, creo. Igualito, fíjate por si acaso. Bueno, muchachos, cuando cierre esta zona, cerramos esta zona y empezamos a narrar el endgame. Ten cuidado nomás, igual. ¿De verdad te pasó ese tipo el pero? Qué loco, no sabía. Ay, qué bruto. Quise descargar algo y le pusiste al descargar equivocado. Ay. Igual por si acaso, con tener tus datos se pueden hacer muchas cosas. Mejor tan más seguro. ¿Saben qué formato? Yo también haría lo mismo. A mí me pasó igualito. A mí lo que me pasó antes de empezar a castear, ¿saben lo que me pasó? Que
yo descargué una película pirata para un trabajo porque tenía que meterla en un video y la cagué, weón. Porque esa película pirata lo que hizo fue que me instaló unas no sé qué cosa ruso y automáticamente mi PC explotó, weón. Y perdí una nota de un curso por eso. ¿Qué va a hacer? Va, creo. Bueno, ya. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Ya. Renato, si puedes poner el modo emotes, porfis. Ve poniendo el modo emotes cuando falten 10 segundos. Bueno, ya. ¿Voy a tomar agüita? Murió Reed. A la mierda. Murió Reed. Ok. Ok, muchachos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y comenzamos el hermoso endgame. ¿Para dónde cierra la zona? La zona le cierra Rice y termina cerrando en el borde complicadísimo. O sea, la gente que está en el borde basura acaba de tener una bendición, una salvación, porque no tienen que moverse, porque solamente tienen que quedarse quietos y la zona llegará hacia ellos. Y toda la gente que estuvo plantada antes en el círculo tendrá que moverse hacia ellos. Lo bueno es que tendrá materiales y tendremos un endgame bastante bueno. Mira, hay mucha gente, bueno, Trash y Skills termina muriendo, el dúo de Snacky termina matando, Buga termina matando no por Surge con Wanty, ese es el chico que estaba plantado hace ratazos que no sacó nada de Surge. Y vemos el High un poco contesteado por el equipo de Mossy Paper que están todo el tiempo molestando a lo de High, Rice que creo que está solo y Omso que acaba de morir. Entonces veremos una partida importante, una partida interesante. Segunda partida, ya saben de todo el tema del FNCG, ya saben que todo eso se mira más entretenido en directo por mi canal de Twitch, link en la descripción. Y veremos cómo se mueve la zona. Ahora, Cooper y Mero medio que están bien. Rice que tiene que tratar de buscar una eliminación porque con 5 construcciones en esa zona, a pesar de estar en ella, no sobrevivirá a la próxima. Es imposible. Termina rompiendo a uno, se lanza. Mepa que se lanza el Rice. Vamos a Rice y Rice intenta, se mete al cubo de uno, termina llevándose la eliminación de uno. Y el otro está white. Uy. Mano. Literalmente se metió pero de frío. Ese huevón es el hijo de Frozone. ¿Qué acaba de hacer? Qué jugada tan salvaje. Pero en jugada en lobbies tan pendejos y tan lagueados como estos es donde este tipo de jugadas es las que tienes que hacer para salvarte. Lo que acaba de hacer Rice es algo hermoso. Algo que lo... ¡Y corres atrás! Dios mío, acaba de encontrar todo. ¿Será que Rice salva la partida? Dios mío, creo que todo eso ahí es de Cooper y Mero. O es de Abismo de Buga. ¿De quién será toda esa construcción de ahí? Lo que acaba de encontrar Rice es una salvación, es un milagro lo que acaba de hacer. La zona se va a la derecha, se va a... se va toda la parte de la derecha, más que termina muriendo a manos de Mero y Paper que tiene que empezar a clutchar, tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a pensar cómo hacerlo, cancela la refresh y ahora se viene lo complicado porque revivirlo va a ser prácticamente imposible. Han dejado un botiquín, 2 botiquines que empiezan a rotar, Cooper y Mero se van y tienen el juguito mientras que Paper tiene el gancho, Paper empieza a columpiarse de derecha para izquierda, de derecha para abajo. Y encima lo hace perfecto, llega a la zona muy bien y está bien parado, se mete al cubo de alguien y saca una eliminación rápida. Esa eliminación no le genera tantos materiales, pero tiene lo suficiente para poder avanzar y hacerse al menos 3 cubos. Esos 3 cubos y por ejemplo vemos a mi dios Buga y los que están en high, el que está en high mejor dicho es Pars. ¿Clicks tomando high? Uy. Clicks matando a Pars. Clicks matando a Pars y parece que Clicks está en high. Me parece que Clicks está en high, dominando el high de 30 personas, 19 equipos, pero no de nada por contado porque este es el mejor lobby de NEA Central o de Estados Unidos donde vemos tanto personas como Canadá, Acorn, Buda, Mero. O sea, esto es una fiesta, muchachos. Y eso que falta el día 2, que el día 2 va a ser más difícil todavía. 149 personas vivas empiezan a pensar cómo rotar. Acuérdense que ahorita no puede tomar zona Acorn y Colt porque han jugado en zona toda la partida, así que tendrán que pensar cómo hacerlo. A ver qué le pasa a las curas a Buga, tienen que empezar a moverse. Esa es una zona que va cerrando encima de la montaña. El cierre encima de la montaña se complica mucho. Clicks que parecía que estaba en high y termina muriendo a manos de Limit Pump. Y eso se complica, mientras que Rito y Rito termina rotando por el borde de la derecha y pulea Max Distance de nuevo. Y adivinen quién está en high.
Uy, 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 Peterbot y Pollo están en high, Dios mío. Si Peterbot y Pollo están en high, ¿será que la victoria está cantada para ellos? ¿Será que sí? Acor termina muriendo, Cole que termina muriendo por la zona, Aviv y Buga que termina llevándose las eliminaciones y looteando. Cooper y Mero que tienen que empezar a decidir qué hacer. 5 equipos, 10 personas. Y hay que te mata a Sonic, Rituals que mata a Acor, Cole que se muere termina por la tormenta. Y eso ya lo había dicho, pero NT. Buga termina llevándose las eliminaciones de Rit y Rituals. Y, uy, les contesté en high. Chiperet que muere. Y Pollo que se lleva la eliminación. Puede ser victoria para el mexicano y el estadounidense de Peterbot. Aviv que toma la eliminación del pick. Termina llevándose la kill. Y será un 2v2, ¿eh? Me parece que es Pollo y Aviv contra Aviv y Buga. No, es Pollo y Peterbot contra Aviv y Buga. Me confundí. Sí. 2v2. Aviv y Buga contra Pollo y Peterbot. ¿Quién hará lo imposible? Aún tienen materiales. No se den por vencidos. No toma tanto daño de caída. Que le meten escopetazo a Buga. Jueguen con el arbusto. Vivi parece que está muerto. ¿Será que Buga será capaz de clutchar en este momento? Se lanza los dos a la vez. Escopetazo a la nada. Y Peterbot que se lleva la eliminación. 9 eliminaciones para el dúo de Peterbot y de Pollo. Y ganan la partida. Hermosa partida, fuera de bromas. Spamen su emote, papus, por favor. Spamen su emote del W. Qué hermosa partida, weón. Qué preciosa partida, fuera de bromas. Preciosa partida de Peterbot y de Pollo, dominando el high desde mucho antes, ¿ah? Desde mucho antes. Y eso que encima no solamente dominaron, sino que aguantaron la presión, cosa que no hizo el dúo de Clix y de Epic, güey. Ni tampoco Acor ni Cole, para que vean que nada está cantado y cualquiera lo puede hacer. Entonces veremos ahorita cómo va esto. Actualizamos la tabla y así es como están los últimos puestos con Usen, Jeff, puesto 48, Papi Blast y Cyro, top 47, Batman, Buga y Rapid, no les está yendo tan bien. Luego tenemos a Bryce y Chaps, que no les parece que está yendo tan bien. Luego tenemos a mi estimado Edgy, ya saben, campeón de dúo, creo que es dúo FNCS, si no estoy mal. Luego Jimmy y Diego Plays, Blake y Macwood, que se sacaron una buena partida en esta. Para que vean, un top 17 les puede hacer subir todo. Acuérdense, todo, absolutamente todo. Sentet y Tajil, que subieron de puestos también. Otro dúo muy bueno. Snacky y su dúo, que no sé cómo pronunciarlo, en el top 25. Mientras que Pars y Vaca en el top 20. Rit y Rituals en el top 19. Kowanti y Baile en el top 17. Polares en el top 15. Kami Amish, que bajaron del top 5 al top 13 porque murieron early. Bacon y Tike en el top 12, a pesar porque terminaron muriendo por clics, que si no estoy mal. Y acá comenzamos en el top 10. Sphinx y Pump en el top 10. Cooper y Mero en el 8. Peterbot y Pollo en el 6, que a pesar de haber ganado no están en la primera posición. Clix y Epiwell en el top 5. Rice y Oms en el top 4. Aviv y Bugo en el top 3 y Acor y Colt en el top 2. Mientras que los campeones aún siguen siendo Maz y Paper, muchachos. Y sí, pues más o menos así es como estaría la tabla por ahora.